Muy buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Saludos, su hermano, el evangelista Libes Wilfris. Aquí estamos para compartir un tema de mucha edificación, que es el don de lenguas. Estamos en una generación que estamos desconociendo las cosas espirituales. Yo creo que por parte de Dios es un mandato para mí enseñarlos a través de mi canal. Si no te has suscrito, vaya a suscribirse. Los contenidos son como objetivo de edificación. Ese es el único objetivo, es edificación. Bueno, entramos en materia. El don de lenguas, el misterio de hablar en lenguas, el misterio de hablar en lenguas. Quiero iniciar con un versículo que está en Marcos 16, versículo 17, que habla del anuncio de Cristo. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Lo que el Señor Jesucristo nos dice, que los que creen en mi nombre tendrán un acceso al mundo espiritual y conocerán cosas espirituales y sobre todo echarán fuera demonios, pero también hablarán que en nuevas lenguas. Amado hermano, cuando hablamos del don de lenguas, ha habido muchas reacciones, algunas positivas, algunas negativas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas ha generado muchas controversias. Lo podemos ver en, en la escritura, en Hechos 2, versículo 13, cuando por primera vez públicamente se habló en lenguas. Entonces la reacción de cierta persona fue positiva y otra reacción fue negativa. Otras personas pudieron captar y entender en el espíritu lo que estaba diciéndoles en su idioma natural, que habían venido de Pontos, de Capadocia, de Asia, pero algunos decían, se burlaban, decían que estos están llenos de moscas. Entonces, el don de lenguas causa una reacción, pero ciertas personas, porque causa cierta reacción, han encontrado esto como un motivo para no abrirse a esa dimensión de Dios. Y por lo cual queremos compartir esos temas para quitarles el miedo, pero también para balancear y corregir los errores y los abusos en cuanto al uso del don de lengua. Es una herramienta poderosísima, pero el mal uso de ello puede llevarnos también a errarnos y también a tener un desorden en la grey. Ok, el primer objetivo del don de lenguas es la edificación propia. Y quiero ir a primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Esa palabra edificar en el griego, cuando nosotros lo estudiamos, significa se construye, se establece, se fortalece. Cuando nosotros hablamos en lenguas, nos construimos, pero ¿quién se construye? Es nuestro espíritu. Acuérdense que el hombre está hecho de tres dimensiones: el cuerpo, la carne, el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es lo que vemos. El alma se expresa bajo las emociones, los pensamientos y los deseos. Y el espíritu humano es aquello que nosotros no vemos, pero que esa parte que está pegada a nuestra conciencia, que nos da testimonio de la realidad y del mundo de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, los que nacen de nuevo ya no son carne nada más. Su espíritu adormecido por el pecado se despierta, conoce una resucitación y empieza a tener una vida espiritual. Pero esa vida espiritual no se manifestará en nuestra vida si no la nutrimos, si no lo hacemos crecer con los alimentos sólidos, así como un niño. Una de las cosas que hace crecer nuestro espíritu es el conocimiento en la palabra de pronto. Pero también el hablar en lenguas. Pablo dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y es que muchos han agarrado ese pasaje para decir, no, pues el hablar en lenguas no. Es a sí mismo que se edifica. A sí mismo se edifica. Te dejo tomar un tiempo para digerir eso.
El que habla en lenguas, ¿a qué? A sí mismo se edifica. Tú te construyes a ti mismo. Tú te vas fortaleciéndote a ti mismo. Espiritualmente te encuentras fuerte. Tu vida espiritual empieza a fluir. Por eso dice la Escritura, el que cree en mí, en sus interiores correrán ríos de agua viva. Esa vida de Cristo en nosotros se activa, fluye cuando nosotros hablamos en lenguas. Ese es el propósito de hablar en lenguas. Ahora, ya hemos visto las reacciones al hablar en lenguas. ¿Qué es el hablar en lenguas? Creo que con eso podemos cortar y terminar esta sección. El hablar en lenguas, ¿qué es? El hablar en lenguas, cuando vemos la palabra griega, se usa para lengua, es glosa. Glosa. Esta palabra glosa tiene el significado no solamente de un idioma, pero también tiene el significado de un lenguaje. Hay una diferencia entre un idioma y un lenguaje. Un idioma, estoy hablando español ahorita, rápidamente puedo switch, cambiarme a francés. Ah, je peux parler français en un moment. Puedo cambiar a inglés, I can speak English, puedo cambiar. Esos son idiomas, o hebreo, latín, etcétera. Son idiomas. Pero el don de lenguas no es un idioma. El don de lenguas es un lenguaje. Y un lenguaje, por ejemplo, los que uh, no ven o no oyen, existe un lenguaje que se llama el lenguaje braille. El lenguaje braille no es su idioma, pero los que tienen esa disfuncionalidad pueden entender ese lenguaje. Yo no lo puedo entender. Del mismo modo, el don de lengua es un lenguaje y por lo cual hay que entender ese lenguaje para poder meterse en ello. Por eso puede ser que el que habla en lenguas no articula ninguna palabra. Mucha gente dice, ¿por qué están hablando? Gibberish. ¿O qué están hablando? ¿Por qué está haciendo un ruido? El que habla en lengua no necesariamente debe ser articulado. Hemos visto gente tratando de decir que hablan en lengua así, extraña, rara, pero tratando de articular palabras. El don de lengua no es necesario que sea articulado porque es un lenguaje. Y ese lenguaje no es natural, no es fruto del intelecto, no es fruto del entendimiento, porque Pablo dice en 1 Corintios 14, dice que el que habla en lenguas, sí mismo se edifica, aunque su mente se queda sin fruto, pero su espíritu se queda con fruto, porque se edifica a sí mismo. El entendimiento no lo entiende porque no proviene del intelecto, sino que es el lenguaje del espíritu. ¿Por qué es un lenguaje espiritual? Quiero explicar algo. En Hechos 2, capítulo 29, hay una experiencia que obtuvo. Pablo obtuvo, en Hechos 22, perdón, tuvo una experiencia. Y esa experiencia que Pablo contaba cuando encontró con el Señor Jesucristo, sucedió algo. Sucedió algo en esa experiencia. Dice que la gente que estaba conmigo vieron la luz y oyeron la voz, pero ellos no entendieron. Eso habla de que cuando Cristo habló con Pablo, le habló en un lenguaje que la gente escuchó ruido, no escucharon articulación de palabras, no pudieron entender. Claro, para Pablo, ¿quién era el mensaje? Ese mensaje era en lengua hebrea. El Señor Jesucristo le habló a Pablo en lengua hebrea, como dice el texto. Entonces, el lenguaje espiritual no necesariamente debe ser el español. ¿Ustedes creen que los espíritus hablan? Sí, los espíritus hablan. La prueba lo tenemos con los demonios en la escritura. Cuando el Señor le habla al endemoniado de Gadareno, dice, somos legión. Ahora, habló en el idioma que ellos podían entender. Pero, ¿cuál es el idioma de un espíritu? Hoy día, si tú echas fuera un demonio en América Latina, ese mismo demonio pudo haber estado en otro país y está aquí en Latinoamérica, pero habla en español. Lo que pasa es que tienen un lenguaje espiritual, no un idioma. Por ejemplo, cuando se escribió en el libro de Daniel, Mene, Tekel, Parsin, y Belsasar, el rey Belsasar,
el rey que se había enorgullecido, había traído los utensilios santos del Señor y para su servicio. La mano de escritura, la pared muy famosa, Mene, Mene, Tekel, Farse. Este pareció, no había ningún idioma humano que podía entenderlo. En Babilonia estaban todas las naciones reunidas. No había ningún, y hasta ahorita no se ha podido ningún registro en qué idioma es. Era un lenguaje. Entonces llamaron al profeta Daniel que por discernimiento y entendimiento espiritual, un código espiritual, y pudo traducirlo. Si se dan cuenta, Mene, Mene, Tekel, Farse, la traducción tuvo más palabras que, que lo que tenía lo que está escrito. Por el cual también, cuando vamos a hablar de la interpretación del don de lenguas, mucha gente piensa que digo dos, tres palabras en lengua y digo dos palabras en español. No es así. Puedo decir, hablar un segundo de lenguas y quiere decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es un idioma, no tiene un orden alfabético, no es un lenguaje. Por eso puede ser que el que entra en una efusión en el espíritu y empieza a hablar en lenguas, entonces intenta articular, no puede articular, no articula. Habla así, pero no hay nada que sale. ¿Por qué? Porque es un idioma. Los espíritus en el mundo espiritual lo entienden, pero también el que tenga el discernimiento y la interpretación en lenguas, para quien es el mensaje, no va a escuchar el bíblico, ¿eh? La persona que está escuchando no va a escuchar el bíblico, ¿eh? No, la persona que para quien es el mensaje va a escucharlo en su idioma en el cual puede interpretar. Por eso el don de lengua es un lenguaje. Si te puedes quedar con esto hoy, quisiera que te quedes. Quiero contarte un testimonio. Hace días que yo regresé de Tonosique, de estar predicando, siempre hay espíritus que intentan atacarnos, ¿no? Y en eso que yo estaba en mi lugar de oración tirado, y en ese momento que estaba orando, me querían atacar unos espíritus. Pero en ese momento empecé a hablar una lengua que yo nunca había hablado. Pero escuchaba algo que no podía articular. Pero al hablar en lenguas, mis enemigos en el mundo espiritual huían. Por eso Pablo dice, no prohíban el hablar en lenguas. Edifica al que lo está hablando, pero sobre todo es un arma de herramienta espiritual. Quiero contarles otro testimonio. En mi tiempo de servicio en el tecnológico, estuvimos ministrando muchos muchachos. Había una señorita que se endemonió mientras estábamos ministrando. Entonces, yo había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y en serio empecé a hablar en lenguas. Mientras yo hablaba en lenguas, no por voluntad humana, sino por una difusión del Espíritu. Entonces sucede que el demonio que empezó a escuchar, yo hablaba en lenguas, me dice, no quiero que lo hagas. No quiero hagas, no hablo en lenguas. Eso me confunde. Entonces, hay lenguas que Dios nos da. Lenguaje, yo hablo, no va a decir lengua, sino lenguaje espiritual que Dios nos da, que sirven para un propósito. Y vamos a ver los diferentes propósitos, sea para guerra espiritual, sea para construcción de nosotros mismos, sea para nuestra edificación. El don de lenguas es precioso. Aunque tú dices, ¿sabes qué? Se burlan de mí. La gente no me cree, o cosas así. Pero el don de lenguas es un tesoro que Dios ha regalado a la iglesia. Es algo que nos fortalece espiritualmente. Es algo que nos hace cambiar del mundo natural al mundo espiritual en cuestión de minutos. Es un fluir que nace en nosotros. Cambiamos del mundo natural al mundo espiritual en cuestión de minutos. El don de lenguas, o el hablar en lenguas, es un arte del mundo espiritual. Es algo que Dios nos ha regalado. Ahora, solamente los cristianos hablan en lenguas. ¿Existen otro tipo de lenguas? ¿Existen lenguas angelicales? ¿Existen lenguas demoníacas? Yo lo dejo eso para el próximo episodio. Pero mientras quiero orar por ti, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por toda persona que está oyendo eso, que han pedido el bautismo con el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero no se les ha concedido. Ruego que tu gracia y misericordia los toque donde estén, Señor,
y para que sean afectados, impactados por el poder de tu presencia y así puedan tener un fluir en el don de lenguas, no manipulado por lo humano, sino por lo espiritual, por tu Santo Espíritu. Yo oro que el Señor te sane, yo oro que el Señor te visite y que la paz de Dios inunde y abunde en tu casa. Chao, shalom.